Muy bien, abra la palabra del Señor, por favor, en Mateo 8 o déjela abierta en el lugar donde estábamos leyendo. Me pidieron hablar sobre responsabilidad social, interés de la iglesia por la sociedad. Y me acordé de Gadara, de esta ciudad, de esta historia. Así que, y hace mucho que no, este sermón lo prediqué hace 10 años atrás y fui a mis notas y obviamente que me di cuenta que había algunas cosas que podría cambiar y al final casi cambié casi todo el sermón. Eso muchas veces pasa. Pero vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para decirnos esta vez, ¿sí? Después de 10 años que no predicaba en este texto. Mateo 8, del 28 al 34, permítame leerlo con el énfasis que me gustaría darle, un par de versículos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros del cementerio, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos? Es raro eso, que Jesús atormente a los demonios. ¿Has llegado aquí para atormentarnos antes de tiempo? Entonces ahí estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos que se tornan como los protagonistas de esta historia. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no llega a nuestro corazón para ser solamente un instrumento de información, sino para ser un instrumento de transformación. Así que ayúdanos, Señor, vincúlate con nuestro espíritu y con tu espíritu haz, Señor, lo que tienes que hacer soberanamente. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, todos somos influenciados por nuestro medio ambiente, todos, por eso todos nosotros hablamos español. Y no solo eso, sino que lo hacemos de una determinada manera, ¿sí? Imagínense yo que he estado en varios países, tengo una combinación rara, ¿no? de esos acentos. Y la cultura en la cual nosotros estamos inmersos es muy fuerte en nosotros, ¿no? A veces nosotros no imaginamos cuán fuerte es la influencia de una sociedad, de una cultura en nuestra historia, en nuestra vida. Y a veces es tan fuerte que nos moldea y no nos damos cuenta que estamos siendo moldeados. Y es así entonces que vamos incorporando valores sin percibirlo y naturalizamos algunos valores que van directamente en oposición al reino de Dios, a los valores del reino de Dios, pero los naturalizamos como parte de nuestra cultura. La forma en la que vestimos, la forma en la que comemos, pero también en la forma en la que esta cultura nos va moldeando nuestra percepción de la vida. El tema del consumismo forma parte ya de nuestra historia. ¿Para qué predicar en contra de ella si vamos a seguir siendo parte de este mismo sistema? Y naturalizamos eso, naturalizamos como parte, somos parte de ese sistema y no imaginamos otro, eso es lo peor. El ser parte de un sistema forma parte de la resignación histórica de cualquier persona, pero no imaginar una nueva forma de vivir es perder la esperanza. En este sentido, entonces, es muy importante que nosotros que nosotros prestemos atención a cómo estamos viviendo y que prestemos atención para que en días como hoy, días históricos como hoy, tengamos una lectura crítica de cómo nosotros estamos viviendo. No sé qué impresión le da a usted, pero la impresión que me da esta votación es del desinterés absoluto y de la falta de información, no por la falta de información en sí, sino porque uno ha ido a averiguar por quién votar esta mañana. Más o menos por ahí va la cosa. Yo anteayer pregunté a un par de personas, no de esta iglesia, por supuesto, que es una iglesia
perfectamente informada, sino que ahí por fuera preguntando a algunas personas, oye, ¿por quién vas a votar? No sé por quién voy a votar. Es como ya hay un desinterés, un desprecio por este proceso en el cual nosotros estamos. Es interesante que nadie nos invita a necesariamente estar de acuerdo con este proceso, pero sí tener una lectura crítica de cómo estamos viviendo, al menos eso, y que en nuestra votación pueda ser expresada esta crítica, que pueda ser expresada estas convicciones y estos valores del reino de Dios. Aquí tenemos a dos endemoniados que están sufriendo una cultura. Déjenme plantearlo por ahí. Estos son dos endemoniados que están no solamente viviendo una cultura, sino sufriendo una cultura en la que están viviendo. Y esta ciudad, Gadara, tiene una particularidad muy especial. Es una ciudad judía. Esto es muy importante porque en la Biblia nos dice que esta ciudad estaba criando cerdos. No sé si ya lo percibió, una ciudad judía criando cerdos. No cola, no pega. Es raro. Ciudad judía criando cerdos, es raro. Como muchas cosas deberían ser raras entre nosotros y ya las hemos naturalizado. En este sentido, entonces, esto es muy extraño porque esta cultura de los judíos no admite que se toque a un cerdo, ni mucho menos criarlo. Entonces, aquí no solamente los tocan, no solamente los crían, sino que hacen negocios con los cerdos y ganan dinero con los cerdos. O sea, todo mal con esta ciudad Gadara, ¿ya? Déjenme sacarme todo lo que tengo en mi corazón por esta ciudad Gadara, ¿sí? Todo mal, no se puede tocar un cerdo y lo tocan, no se puede criar un cerdo y los crían, no se puede hacer negocios con los cerdos y lo hacen, y no se puede ganar dinero con los cerdos y lo hacen, y está absolutamente naturalizado. Muy bien, esta historia entonces nos lleva de la mano a confrontarnos con la realidad de nuestra sociedad, de nuestra Gadara, ¿no? Entonces, Gadara es una metáfora del mundo. Creo que está claro eso, ¿no? Gadara aquí es una gran metáfora del mundo. ¿Por qué? Porque es una sociedad como la nuestra que nos preocupamos por cosas que no deberíamos preocuparnos. Y es interesante cómo Jesús está ahí. Y Jesús llega ahí y Jesús se hace presente en ese lugar para hacer un impacto muy grande en esa ciudad y dejando una lección importante. Tan importante y tan rompedora y tan rupturista que es echado de ese lugar. Lo echan. Es genial, es nuestra historia. Listo, ya está, me voy y ya está, esa es la historia. Jesús va, rompe un poco el esquema, les critica lo que les tiene que criticar, hace lo que tiene que hacer y se va echado de ese lugar. Es nuestra historia, hermanos. En este sentido, entonces, este es un texto que nos lleva a meditar en cuál es el rol o cuál es el papel que la iglesia debe cumplir en esta sociedad, en esta gran metáfora que es Gadara y que es nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque una iglesia que permanece aislada, una iglesia que no es rupturista, una iglesia que no es rompedora, entonces en realidad está aquí cumpliendo una función absolutamente inútil en realidad en esta sociedad, y debería hacer ciertos movimientos imprescindibles. Cuando la iglesia es parte de la sociedad, es muy fome el título. Yo después pensé, los movimientos imprescindibles de la iglesia. Eso después lo pensé. Bueno, no sé, estaba aburrido cuando puse ese título. Cuando la iglesia es parte de la sociedad, los movimientos imprescindibles de una iglesia que está presente en una sociedad, ¿no? ¿Y cómo se expresa eso? En una votación también. Cuando yo voy y marco ese voto, estoy haciendo un movimiento, aun cuando pueda ser simbólico, más que simbólico, en realidad el conjunto de votos puede generar un cambio. Pero esta línea que yo hago
es un movimiento espiritual de mi lectura crítica hacia una sociedad que necesita más de Jesús. Y hay una convicción ahí, ¿sí? El primer movimiento imprescindible, me molesta el título ahora ya, el primer movimiento imprescindible que la iglesia tiene que hacer en una sociedad como la nuestra es que tiene que rescatar la dignidad del ser humano. Lindo. 28 y 29, miren lo que dice el texto, otra vez se lo leo. Cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro en dos endemoniados. Déjeme al tiro decirle eso. Había una lucha de estos endemoniados con los demonios. Los demonios no querían saber nada de Jesús, pero los endemoniados, que no pierden necesariamente toda su conciencia, se acercan a Jesús. Es interesante, lo noté el otro día, ¿no? Porque los demonios no querían saber nada de Jesús, pero había una lucha ahí, algo que llevaba a los endemoniados a acercarse a Jesús, que salían de los sepulcros del cementerio feroces en gran manera. ¿Por qué feroces en gran manera? Esa es la pregunta que me hice esta semana también. Y que nadie, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? Y ahí los endemoniados poniéndose locos: has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Genial la historia. Muy bien, esta ciudad, Gadara, al parecer, como les decía, se torna una metáfora del mundo. ¿Por qué? Porque en esta ciudad 2 seres humanos están poseídos por demonios. Sus cabellos están sucios, sus uñas están negras, posiblemente tienen piojos en la barba, están inmundos, son violentos, y nadie se preocupaba y a nadie le importaba. Es que nosotros tenemos sujetos de misión, tenemos personas que deberían ser el objeto de nuestra mirada cristiana, y a nadie le importa. Nadie se preocupa por ellos. Históricamente en esta iglesia, en los últimos años al menos, hemos prestado atención a personas así. Hemos abrazado a personas así. Los hemos hecho sentir parte de nuestra comunidad, y eso no se puede perder. Entonces, cuando aquí el texto me está diciendo que hay personas que nadie está viendo, algo tiene que decir la antropología reformada, que voy a hablar un poquito más adelante de eso. Algo tiene que decir esta famosa teología que nosotros tenemos de la imagen de Dios en el hombre. Algo tiene que decir la iglesia en relación a eso. En Gadara, la vida de los seres humanos podía ser gastada, la vida de los seres humanos podía ser perdida, podría ser ignorada, podría ser menospreciada, discriminada, y a nadie le importaba. Es más, habían naturalizado este desprecio por la vida de un ser humano. Y en este sentido, entonces, esas personas poseídas por los demonios estaban viviendo en el cementerio. ¿Y cuál es el significado de eso? Es que era el lugar más terriblemente impuro y ofensivo para el pueblo judío. Entonces era tal la enajenación, era tal la falta de contacto con otras personas, que ellos se habían vuelto feroces en gran manera, dice. Y a mí me conmueve profundamente esta parte del texto, porque no es su condición solamente de endemoniados, es la falta de contacto con el otro lo que hace que una persona se bestialice. Entonces la iglesia tiene que cumplir un rol fundamental en la posibilidad que le damos a las personas de vencer la soledad, de vencer la bestialización de nuestra forma de ser, de nuestra individualización, porque nada más nos queda. Me conmueve profundamente que haya personas que quieran vivir o que
estén viviendo en soledad porque no hay nada más que hacer con ellos. Eso me conmueve profundamente. Si hay alguien que nosotros sabemos de que está solo, tenemos que ir hacia ellos, porque eso es una forma cristiana de atender los demonios que esta persona está viviendo. Tal vez no los demonios espirituales, pero sí esos demonios sociales, existenciales, que nos hacen bestializarnos cuando no nos juntamos con otras personas. Y la iglesia tiene que cumplir un rol ahí. La iglesia tiene que seguir siendo familia ahí. Y creo que nuestra iglesia tiene esa gran deuda, más que deuda, ese gran compromiso de seguir siendo familia. Déjenme avanzar. Nadie se atrevía a pasar por ahí, dice el texto, porque ellos creían, hay un autor que dice que ellos creían que estaban poseídos, no por los demonios, estaban poseídos por los espíritus de los muertos en ese cementerio. Es ver a personas que están poseídos por un espíritu de muerte. Y nosotros podemos identificar gente a nuestro alrededor, personas, grupos que están poseídos por espíritus de muerte, por señales de muerte. Y nosotros podemos ver hoy señales de muerte en personas con las cuales nosotros lidiamos. Déjenme desespiritualizar el texto. No nos concentremos tanto en los demonios que creo que nos aleja del sentido del texto. Aquí estamos hablando de demonios que hacían que esas personas tuvieran ciertas condiciones. Como nosotros también podemos ver personas que tienen señales de muerte en ellos. Están poseídos por demonios existenciales de la falta de esperanza, de la tristeza profunda, de la falta de vida, de la falta de sueños, de la falta de utopías. Son señales que nosotros vemos en las personas y nosotros, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo como cristiano en función de eso? Eso es lo que me conmueve profundamente del texto, porque este texto está mostrándome la indiferencia de una sociedad, como muchas veces nosotros también pecamos de esa misma indiferencia. Hermanos, una sociedad donde el ser humano no vale nada, donde no tiene valor, una cultura, una sociedad que no da valor al ser humano, es una sociedad que facilita la acción del demonio sobre ella. Es para polera. ¿Se lo repito? Una cultura, una sociedad que no da valor a un ser humano es una sociedad que facilita la acción del demonio sobre ella. Entonces, cada vez que la iglesia se preocupa por el rescate de un ser humano, cada vez que la iglesia se preocupa de sacar una condición deplorable de un ser humano, no solamente estamos brindando una ayuda específica, estamos rescatando el valor y la dignidad de un ser humano como un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso es la antropología reformada, eso es la teología reformada llevado a la práctica. Antes de que una persona sea pecadora, esa persona es creada a imagen de Dios. Y vale por eso. Es una persona que tiene dignidad, porque Dios lo creó. En este sentido, entonces, la tarea de la iglesia no debe moverse un centímetro en ese sentido. Nuestra iglesia está comprometida con proyectos sociales que cumplen un papel imprescindible: rescatar la dignidad del ser humano como un ser creado a imagen de Dios. La indiferencia entonces facilita la acción del demonio sobre esta sociedad. Entonces déjenme, hermanos, provocarlos en este sentido, porque como iglesia debemos ser reconocidos en nuestra sociedad por hacer algo, rescatar la dignidad del ser humano. ¿Ok? Hasta ahí la primera cosa. La segunda cosa que el texto me dice, que en estos movimientos imprescindibles de una iglesia en la sociedad, debe atormentar las fuerzas del mal. Y me gustó la palabra atormentar, porque esa palabra solamente se usa al revés.
Son los demonios que nos atormentan, pero es buenísimo la iglesia atormentando. Es buenísimo, ¿no? Bueno, tal vez me gusta solamente a mí. Ya, 30 al 32. Mire lo que dice. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y ahí los cerdos toman una importancia interesante aquí. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir ahí a ese hato de cerdos. El Señor les dijo: id. Me encanta Jesús ahí. Y ellos salieron y se fueron al hato de cerdos. ¿Y qué pasó con ese hato de cerdos? Se fueron hacia el mar y se ahogaron. Muy bien. Jesús llega a este lugar y su presencia causa conmoción. Está buenísimo eso. Jesús llega a nuestra historia y causa conmoción. Es buenísimo eso. Pero ojo, Jesús no causa conmoción solo por su personalidad. Uno puede tener una personalidad atractiva, ¿no? Y crea una simpatía. Uno puede tener cierto carisma y genera un cierto interés. Uno puede incluso hacer milagros y puede generar asombro. Pero aquí, en este lugar, hay un ambiente espiritual que se estremece con su presencia. Y yo creo que ese es el papel de la iglesia. El papel de la iglesia es asumir como cuerpo de Cristo que en el lugar donde esté, cree en el ambiente espiritual un estremecimiento tal que ese lugar no pueda continuar igual. Y cuando la iglesia no cumple ese papel es porque está perdiendo su santidad. Ya está. Creo que con lo que dije ya no me invitan más. Pero bueno, hay que seguir. Si la palabra del Señor sigue. Entonces, si algo me da tranquilidad como cristiano, acerca de las fuerzas del mal, es cómo los demonios le tienen pavor a Jesús. Si algo me da es que yo no entiendo por qué hay iglesias que siguen reprendiendo demonios o siguen haciendo cosas, si es solamente en el nombre de Jesús y ya está. Y ya está, no hay más. ¿Qué andamos peleando con las fuerzas del mal, entre el bien y el mal, una lucha? Si esa cruz ya venció históricamente, el bien ya ganó. Y vamos detrás del ganador, ahí, refugiados. Sálgase un poquito y tenga miedo, pero si está detrás de la cruz, somos más que vencedores, y lo estábamos cantando. Como yo ya sabía el mensaje, yo ahí somos más que yo levanté las manos. Porque en Cristo somos más que vencedores. Pero usted no lo sabía, así que por eso usted no levantó las manos. Pero yo sí. Yo ya sabía que iba a hablar de esto. Y lógico, en Cristo somos más que vencedores, en Cristo. Pero sálgase un poquito y tenga miedo. Que eso fue lo que le pasó a los endemoniados. No estaban detrás del Jesús histórico. Por lo tanto, le tenían miedo. Las fuerzas del mal claramente son más fuertes que nosotros. Si ese es el punto, está bien. Pero nuestra fortaleza, nuestra fuerza, nuestra victoria está en Jesús. Entonces, hagamos una prueba. Confiemos en nosotros mismos. Confiemos en nuestro poder. Confiemos en nuestras capacidades. Y el mal va a influenciar negativamente nuestra vida de manera poderosa. Entonces, estos demonios están tan agudamente conscientes del hecho de que sin el permiso de Jesús no podían salir, porque no solamente le tienen miedo, sino que saben que Jesús es el que ordena. Jesús es el que manda. Entonces, hermanos, está buenísima esta teología soberana de Jesús, ¿no? Esa teología soberana de Jesús. Hay cosas en nuestra vida que están pasando que solamente pasan, siempre, solamente pasan por la administración soberana de nuestro Salvador. Y es buenísimo eso. Entonces, algo malo pasa, no le eche culpa a los demonios.
dele toda la responsabilidad a Jesús. Jesús, tú me metiste en esto, te pido por favor de que me saques de esto. Y el Señor soberanamente decide sobre nuestras vidas. Eso, hermanos, no lo podemos perder de vista. No le ponga atributos divinos a alguien que solamente es criatura. No le ponga atributos divinos a circunstancias difíciles que solamente son administradas soberanamente por Dios. ¿Qué es lo que pasó con los demonios? Le rogaron. Y era una importante y gran cantidad de demonios. Porque Marcos, que es la misma historia, pero relatada en otro evangelio, Marcos 5:13 dice que eran unos 2,000 cerdos. Eso es mucho. ¿No le parece? Son 2,000 cerdos. Y bueno, en un momento pensé los chicharrones que se puede hacer con esos 2,000 cerdos. Hay una comida en Perú que se llama tacacho hoy. Y yo imaginaba juntando todos los plátanos verdes posibles con todos esos cerdos. Era una buena combinación para mi mente. 2,000 cerdos. Y a estos demonios se les ocurrió decirle a Jesús que los dejara ir a esos cerdos. Eran muchos demonios. Entonces, y le rogaban diciendo a Jesús, déjanos ir. Es buenísimo. Entonces, ahí está nuestra confianza, ¿no? ¿En quién confiamos, hermanos? ¿En quién confiamos? Y ahí entonces, esos van a ese hato, a esa manada. Y quiero detenerme aquí un momento. La llegada de Jesús causó conmoción, no solo por sus atributos personales, como le estaba diciendo, ni siquiera por sus maravillosos milagros. Causó conmoción en aquel lugar por su santidad. Y aquí vuelvo otra vez a poner el dedo en la llaga. No hay oscuridad que pueda resistirse a la maravillosa luz de la santidad. Y en este sentido, entonces, ahí está, hermanos. La verdadera vocación de la iglesia está ahí. ¿Usted sabe cuál es la verdadera vocación de la iglesia? La verdadera vocación de la iglesia es ser santa. Es fuerte eso. Porque nosotros somos la iglesia. Esa es la mala noticia. Pero porque nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que la iglesia debe brillar donde tiene que brillar. La iglesia tiene que brillar en la oscuridad. Y la pregunta que yo me hice es que la luz puede servir para guiarnos en un camino llano, pero también la luz puede alumbrarnos o revelar un camino pedregoso. Y yo creo que estamos en un momento histórico en Chile en el que no nos está alumbrando el camino llano, nos está revelando el camino pedregoso. Muy rebuscado. Déjeme ser más específico. Una oscuridad se puede manifestar por valores impropios que se transforman en grandes obstáculos para que una sociedad camine. Y yo creo que la iglesia tiene la capacidad de alumbrar y revelar ese camino pedregoso. Por ese obstáculo hay que saltarlo. Ese otro hay que quitarlo. Ese otro hay que removerlo. Ese otro hay que bypasearlo. Pero nos alumbra. La santidad de la iglesia tiene esa capacidad. ¿En qué? Que la iglesia debe ser un microcosmos de la justicia de Dios. Que la iglesia debe ser un microcosmos de la santidad de Dios. Que la iglesia debe ser un microcosmos de la bondad de Dios. Y de esta manera entonces revelar que el mundo necesita más de Jesús. ¿Se entiende? Pero si en nuestro entorno no pasa eso, ¿qué le estamos vendiendo entonces a esta sociedad? ¿Le estamos vendiendo de que vengan a Jesús y esperemos el cielo para que estemos bien? Esa no es nuestra teología.
Nuestra teología es que nosotros nos comprometemos con el avance del reino de Dios en esta sociedad, construyendo una historia y construyendo una sociedad que esté más dependiente de la presencia ordenadora y creadora y regidora del reino de Jesús en medio nuestro. Es venga tu reino, no es esperemos tu reino, es venga tu reino. Ya, entonces déjenme plantearles cuáles son los valores impropios entonces. ¿Qué nos está alumbrando esta santidad de Jesús? La santidad de Jesús me alumbra y me revela la injusticia económica. La santidad de Jesús me revela, me alerta en la cosificación humana. La santidad de Jesús me revela, me muestra el camino pedregoso cuando yo veo impunidad política. El camino de nuestra historia, de nuestra sociedad está revelada por la santidad de Jesús en la intolerancia religiosa. La santidad de Jesús viene a revelar la indiferencia social. La santidad de Jesús viene a mostrar la desigualdad estructural. La santidad de Jesús viene a mostrar la alienación ideológica en la que muchas veces la iglesia está presente. ¿Cuál es mi punto? Es que Jesús no viene solamente a solucionar nuestro problema moral. Jesús viene a solucionar nuestro problema moral, pero también nuestro problema estructural como sociedad. Y ahí es donde nosotros debemos brillar con la santidad de Jesús, con una lectura crítica, con diciendo cuáles son los señales del reino en esta sociedad, cuáles no son las señales del reino, qué es lo que hay que remover, qué es lo que hay que saltar. Esa es la luz. Yo creo que para allá va, porque nuestra sociedad cree que no necesita de luz. Y ahí entonces la iglesia en esta sociedad está o debería estar para alertar de estos valores impropios, y está presente para atormentar las fuerzas del mal. Cuando la iglesia habla, debería atormentar las fuerzas del mal. Si no, ha perdido su santidad. Su santidad conectada a la santidad de Jesús, por supuesto. ¿Sí? La tercera cosa. ¡Oh! ¿Cómo estamos? Sentadito. Es nuestro querido Polanco. Muy bien, la tercera cosa es importunar la indiferencia del sistema. No se ponga a llorar innecesariamente. 33 y 34 dice: y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera. Otras versiones dice, lo echaron. Déjenme plantearles esto. Tal vez lo que más me causa conmoción en este texto es que cuando un hombre está poseído por demonios, nadie se preocupa. Pero en el momento en que estos demonios salen de estos hombres y se meten en los cerdos, la ciudad se revoluciona. Algo está mal. Las prioridades están mal aquí. Cuando hay personas que están sufriendo, nadie se preocupa, pero cuando los cerdos se mueren, entonces la iglesia, la sociedad se revoluciona. Algo está mal aquí. Está dado vuelta la cosa. Entonces, para esta sociedad, perder a los cerdos era más valioso que perder a un ser humano. Cuando Jesús llega a Gadara, claramente se va, o cuando Jesús se va de Gadara, se va concluyendo algo: que esta ciudad amaba más a los cerdos que a los seres humanos. Estaba frente a una sociedad que no le estaba dando valor a lo que era realmente importante. Entonces Jesús comienza a importunar la indiferencia que este sistema tiene con los seres humanos.
Está clarísimo que vivimos en una sociedad así. Ese es nuestro gran problema. Una sociedad de la indiferencia, una sociedad del menosprecio, una sociedad de la discriminación, una sociedad de la desvalorización del ser humano. Esta es una sociedad que está más preocupada por el cuidado de los capitales antes que por el cuidado del bien común. Y para allá quiero ir, para el bien común. Y es interesante porque esta es una sociedad que se importa más con el lucro, con el enriquecimiento ilícito o con el enriquecimiento injusto, tal vez es la mejor palabra, que por la justicia social. Aquí nosotros estamos frente a un sistema que nos hace prescindibles. Somos parte de un sistema en el que, en definitiva, lo que nos preocupamos por lo que nos está dando lucro. Entonces la pregunta está de cajón. ¿Qué es lo que le está dando lucro a Gadara? Son los cerdos. ¿Qué es lo que nos está dando lucro a nosotros? Es la gran pregunta. Porque posiblemente ahí está nuestro tesoro y ahí está nuestro corazón. Eso decía Jesús. Y no se puede amar a dos señores, ¿no? No se puede. Eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo que más importa para nosotros? Es el bien común. Eso es lo que más debería importarnos. El evangelio fue planteado así. No fue planteado para la salvación particular. Fue planteada para el bien común. Para que una sociedad de los elegidos pueda buscar la prosperidad y el bienestar de una ciudad. ¿De dónde sacó eso? De muchos textos. El que se me viene a la cabeza es cuando los expatriados estaban en Babilonia, en el exilio, y Dios los manda a quedarse en la ciudad, en Babilonia. Y le dice, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que orar por la ciudad, pero tienen que trabajar también por la ciudad. ¿Por qué? Porque en la prosperidad de Babilonia ustedes también tendrán prosperidad, el bien común. ¿Cómo voy terminando este mensaje? Que la gente de Gadara estaba ciega de tanta indiferencia. Y cuando tenían que adorar a Jesús por haber bendecido a dos individuos desdichados, ellos solo pensaban en una cosa, en la pérdida de sus cerdos. Entonces, aquí tenemos un gran problema, que la iglesia tiene que tomar conciencia de eso. Que la iglesia está aquí para buscar el bien común, para importunar la indiferencia de este sistema cuando desecha o desvalora o desvaloriza, o menosprecia a un ser humano. Esta historia termina con un final muy motivador, porque no los desechó completamente. Jesús se va, pero no los desechó completamente. ¿Qué es lo que hace Jesús? Antes de irse, Jesús les deja un misionero. Es genial esta parte. Eso está en Lucas, en la historia paralela, pero en Lucas. Jesús, antes de irse, les deja un misionero. No es ninguna referencia a nuestro querido pastor Cha, por supuesto. Dice 38, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Versículo 38 y 39 de Lucas 8. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hermanos, yo creo que esos somos nosotros. Esos misioneros somos nosotros. A nosotros Jesús nos expulsó los demonios. Y nosotros somos los que nos quedamos en Gadara. ¿Y cuál es nuestra labor? Nuestra labor es rescatar la dignidad del ser humano,
atormentar las fuerzas del maligno e importunar la indiferencia del sistema. ¿Con qué instrumento? Con el Evangelio de Cristo. ¿Con qué valores? Con los valores del reino de Dios. En el momento que nosotros nos invitan a hacer historia en un país democrático, tenemos que pensar como iglesia en estas tres cosas. ¿Para dónde va a quienes nosotros les estamos dando una representatividad nuestra? Bueno, deberían ir hacia el rescate de la dignidad humana, deberían ir hacia atormentar las fuerzas de la maldad en medio de una sociedad que necesita de Cristo, y deberían representarnos en ser inoportunos en la indiferencia del sistema, buscando el bien común. Para allá va el voto. Yo ya voté esta mañana, y ahí con mucha convicción. ¿A quién creo yo que podría representar un poquito mejor estos valores que hoy estoy predicando? No sé si usted se ha informado. Si no, tiene un par de horas. A ver, intente alinear la cosa. Este compadre o esta comadre por quien yo voy a votar, ¿representa un poquito los valores del reino? ¿Me podría representar en estos valores del Evangelio? Tácata. Y si no, que el Señor le bendiga. Pero siempre hay uno que el Señor pone con gracia común para representar en nuestra sociedad democrática. Oremos. Querido Señor, aquí estamos intentando invertir el orden, Señor, porque no queremos que nuestra sociedad se revolucione con los cerdos. Queremos seguir preocupándonos por el bien común y el ser humano, porque finalmente para eso tú viniste a esta tierra, para darle dignidad al ser humano al conocerte, al conocer todo este evangelio. Permite que esta sociedad te conozca más, que esta sociedad, que esta iglesia pueda representarte mejor en ser un microcosmos del reino de Dios, para impactar a esta sociedad con tanto que necesita. Gracias, Señor, por darnos este tiempo. Sigue siendo nuestro pastor, sigue guiándonos en nuestro camino, porque queremos ser como tú. En el nombre de Cristo Jesús, amén.